Iglesia, un abrazo especial. Nuevamente Américo Ulabarri les saluda.
Deseando que todas las cosas estén de excelente manera, pidiendo al Señor por cada uno de ustedes. Hoy el Señor ha colocado en mi corazón el Salmo 1 y de ese vamos a predicar. Eh, la palabra justicia. Hoy estaremos trabajando bajo el título Un camino justo. Y cada vez que Dios utiliza la palabra justicia o el calificativo de justo, es sobre personas que verdaderamente fueron extremadamente justas, o es porque Dios está buscando sacar algo de nosotros en este camino de justicia, que es el título de hoy. Por ejemplo, el Señor dice que cuando Él regrese a la tierra será que va a encontrar gente justa, o sea, hallará un justo. Cuando Abraham estaba intercediendo por Lot en Sodoma y Gomorra, la base para poder aplicar a esta misericordia de Dios fue la palabra justicia. Si hay tantos justos, no destruyas la ciudad. Dice que José era un hombre justo. Entonces, siempre que estamos hablando de la palabra justicia, estamos hablando de personas excepcionales, y yo estoy absolutamente convencido que lo que Dios quiere de nosotros es que apliquemos a este camino de justicia. El Salmo 1, si lo tenés en tu casa, aunque yo sé que este salmo está en la memoria de la mayoría de personas, los versículos que vamos a leer acerca de la predicación Un camino justo son los siguientes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De eso vamos a hablar. Hombre, en este camino de justicia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es aceptar una invitación de Dios, porque Dios sí quiere que nosotros seamos, no sé cómo decirlo, quizá lo menos malos posible. Dios quiere que nosotros seamos justos, es la verdad. Yo sé que nosotros tenemos algunos pensamientos nada más escuchar esta palabra justicia, y yo sé que todos podemos decir, no, pero vení, ¿justo? O sea, ¿quién hay justo? ¿Quién hay bondadoso en serio? Si nosotros en sí pecamos a diario, nos equivocamos a diario, ¿quién puede aplicar este camino de justicia? Yo creo que el camino de la justicia no tiene que ver exactamente con que no te equivoques, con que no tengas malas reacciones. Yo creo que el camino de justicia tiene que ver con pecar y equivocarte, porque algunas veces nos va a pasar, pero pedir perdón a tiempo, entendiendo que la perfección únicamente está en Él. Algunas apreciaciones acerca de esta lectura que hicimos. Un camino justo. Lo primero es la palabra bienaventurado o dichoso. Yo no puedo pasar por alto esta palabra. Dios escribe 150 salmos, y a Dios se le da porque la primera palabra que aparezca en los salmos sea la palabra 1000 veces dichoso o bienaventurado, que es la que aparece ahí. Eso implica varias cosas, dentro de las cuales se puede resumir o se puede concluir una. Dios sí quiere que tu vida sea dichosa. Y aquí viene el primer choque, quizá con la situación que estamos atravesando ahora. Vení, espérate. Américo, Dios quiere que yo sea dichoso con la situación que estamos viviendo ahora, con esta mortandad, que hay riesgo de podernos contagiar, que el dinero se me acabó, que me despidieron del trabajo. Yo trabajaba de forma informal, ahora de manera informal, perdón, ahora no tengo para poder sostener mi familia. ¿En serio eso es la dicha? Mira, te vas a ir dando cuenta en el desarrollo de toda la enseñanza que tenemos hoy, que la intención de Dios sí es que seas una persona dichosa o una persona bienaventurada. La palabra del Señor dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dios tiene una intención, y es que nosotros seamos personas bienaventuradas, que seamos personas que nos vaya bien. Hombre, Dios no se ha imaginado nada diferente para sus hijos que sus hijos sean bienaventurados y dichosos. Pero para lograrlo, Dios pone 3 recomendaciones en esas primeras líneas. Lo que hemos explicado quizá en veces anteriores es que aquí hay 3 palabras que son claves para llegar a este punto en el cual Dios quiere que nosotros seamos personas dichosas. La primera palabra es consejo, la segunda palabra es camino, y la tercera palabra es silla o sentarse. Una reflexión muy rápida. Lo que empieza o lo que inicia siendo un consejo, después se te termina convirtiendo en un camino, y después en algo que ya tenés arraigado porque es algo que es una silla o en lo cual te sentás.
Esa es la primera reflexión que podemos sacar de eso. Pero yo estoy entendiendo que Dios pone este salmo de forma preventiva también. Porque la palabra que acompaña a consejo es malo, la palabra que acompaña a camino es pecador o pecado, y la palabra que acompaña a sentarse es escarnecedor. Aquí Dios muestra un nivel de cómo si nosotros empezamos a escuchar consejos malos, terminaremos siendo personas escarnecedoras. Y yo sé que si yo te pregunto en este momento, ¿vos crees que tenés la característica de una persona escarnecedora? Pues vos me vas a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Pues yo el perfecto no soy, pero para ser una persona escarnecedora, eso ya es mucho. Claro que es mucho. Nadie se da cuenta cuando llega a ser una persona escarnecedora. O sea, nadie se llega a dar cuenta, sino cuando ya lo es. O sea, lo que Dios intenta plantear acá es que nosotros, para poder ser personas dichosas o bienaventuradas, tenemos que cuidar mucho el consejo que estemos escuchando. Porque el consejo bueno te va a llevar a algo bueno. Aquí la palabra del Señor no está hablando de los consejos buenos como tal. Aquí la palabra del Señor está hablando de consejos cuando son malos, que se te convierten en caminos, o sea, conductas, y después se asientan tanto en tu mente y en tu corazón que terminas siendo una persona mala. Y la palabra para eso es una persona escarnecedora. Entonces, ¿qué tal si recibimos la invitación de Dios en este tiempo y es aprende a escuchar a personas que tengan buenos consejos? O la pregunta directa para tu corazón es, ¿qué tipo de consejo estás escuchando? Porque si el consejo es bueno, te va a llevar a algo bueno. No estamos hablando de eso. Pero si el consejo es malo, después se te convierte en un accionar o en un caminar, en una conducta. Y si esa conducta termina por apoderarse de tu mente y de tu corazón, vas a terminar siendo una persona escarnecedora. Las definiciones para escarnecedor, yo busqué algunas, son una persona que ultraja, una persona que lastima y una persona que tiene malas intenciones. En eso te puedes llegar a convertir si siempre en tus oídos estás escuchando consejos malos. La verdad, hombre, es que hay que tener cuidado por qué permitimos que entre a nuestros oídos. Y en este tiempo de pandemia y de crisis, sí que vamos a tener consejeros de los buenos, pero también vamos a tener consejeros de los malos. Entonces que Dios nos auxilie y nos ayude para que todo lo que entre por nuestros oídos sean consejos buenos, porque el consejo malo se te termina convirtiendo en un camino o conducta y después se sienta, o sea, se arraiga en tu corazón. Y ahí es cuando ya no hay retorno porque vas a ser una persona escarnecedora. Entonces lo primero es que Dios siempre ha querido que seas una persona bienaventurada a través de que cuides tus consejos. Lo segundo que muestra el texto es una pregunta. ¿Qué te genera deleite? Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Acá quizás no nos vamos a demorar mucho, pero la pregunta sí es puntual. ¿Qué es lo que nos genera a nosotros deleite? ¿Te das cuenta que a nosotros nos genera deleite tener dinero? Nos genera deleite quizá pasear, adquirir cosas materiales, comerse un buen postre, deleitarse con una buena comida. Pero te das cuenta que la intención primaria de Dios fue que nosotros nos deleitáramos en su palabra. Y te das cuenta que nosotros estamos creciendo en una generación donde la gente casi no lee la Biblia, donde la gente puede leerse varios libros en el año, pero no lee la Biblia en un año. Y no estoy diciendo si eso está bien o no, son puntos como de comparación que nos ayudan un poco a entender que nosotros nos deleitamos en otro tipo de cosas, menos en lo que el Señor dijo que Él quería que nosotros nos deleitáramos. Los problemas casi siempre vienen es por la no aplicación de los consejos bíblicos en nuestra vida. Y está demostrado que lo que la gente menos hace es leer la Biblia. Nosotros podemos consumir cualquier otro tipo de literatura, pero nosotros la Biblia casi no la leemos. Yo creo que en la pregunta ¿qué genera deleite? Dios le está apuntando a que nosotros regresemos a la lectura de la palabra. Mira que nosotros tenemos la facilidad que ahora hay, la podemos tener incluso en el celular. O sea, es que antes nosotros no teníamos acceso a la palabra del Señor. Nosotros ahora descargamos una aplicación en nuestro dispositivo móvil y la podemos tener. Y ahora tenemos planes de lectura trimestral, semestral, anual. Nosotros podemos leer la palabra de la manera que sea, en la versión que sea. Puedes escoger, hay más de 50 versiones
para que la entendas un poco más, para la persona que es nueva, para el que es un poco más exégeta, para el que es un poco más teológico, para el que es un poco más homilético, para el que es un poco más literal, para el que es un poco más interpretativo. O sea, hoy en día nosotros tenemos la palabra del Señor de todas las maneras posibles, porque hay diferentes versiones. Aceptemos este llamado de parte del Señor de leer un poco más la palabra, porque las equivocaciones van a bajar el día que nosotros entendamos que tenemos que volver a la palabra del Señor. Esa pregunta quiero dejarla en tu mente y en tu corazón, y no me voy a detener mucho acá. ¿Qué te genera deleite o qué te genera placer hoy en día? Porque lo que Dios siempre quiso que te generara deleite o placer, entendiendo que eso era lo que te aseguraba la vida eterna, era la lectura de la palabra. Entonces volvamos a leer la palabra. Mira que ahora tenemos un poco más de tiempo. Algunas personas estarán incluso más ocupadas desde casa, porque cuando vos vas al trabajo y dejas todo el trabajo allá en la oficina, pues a tu casa vas a descansar. Ahora tenés que trabajar dentro de la casa. Hay métodos que son invasivos también. Esto del trabajo en casa tiene su pro y su contra, porque hay personas que les está tocando más duro en la casa que cuando iban a la oficina, y eso yo lo sé. Pero saquemos el tiempo para poder leer otra vez la palabra. Si no sabes cómo leerla, pregúntale a alguien que sepa. Pregúntale a un líder, a una persona de confianza, a la persona que te está discipulando, a la persona que te va a enviar este video. Vení, yo quiero empezar a leer la palabra. ¿Por dónde empiezo? Porque la palabra hay que leerla, hombre. Y lo tercero que plantea esta idea del Salmo 1 es una bendición permanente. Y yo me gozo en el Señor porque yo creo que lo expliqué en una de las predicaciones pasadas cuando les dije que iba a hacer esta predicación. Y a mí me encanta porque lo que el Salmo dice es una cosa maravillosa. Y Salmo 1, en el versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo les expliqué una experiencia que tuve un tiempo, o que me pasa, no muy seguido, pero algunas veces me pasa. Y es que cuando cuando el Señor te quiere como mostrar algo en un versículo, yo sé que ustedes me entienden lo que yo les intento decir. Hay como una palabra clave que se te queda en tu cabeza. Y vos intentás como seguir leyendo y no podés. A mí me pasó con "y su hoja no cae". Lo explicamos rápidamente porque ya lo expliqué en otra de las predicaciones. Que después de cosechar, la hoja del árbol no caiga es un proceso antinatural. O sea, el árbol está sin hojas, se carga de hojas, se carga de fruto, cosechamos los frutos, el árbol es deshojado, o sea, las hojas tienen que caer para volver a cargar el fruto. En la idea de este salmo, de lo que Dios está planteando para nosotros, la primera explicación es que Dios quiere como una bendición constante o permanente para tu vida, porque en este árbol que Dios plantea acá para nosotros en la lectura, es un árbol en el cual sus hojas nunca van a caer. Esto es algo antinatural. Cualquier persona que haya sido criada en el campo o que sepa del tema te va a decir: no, después de que se cosecha, el árbol, sus hojas tienen que caer naturalmente para volver a cargar. No, lo que Dios plantea para nosotros es una bendición permanente, que nuestras hojas no caigan. Pero el punto no es ese. O sea, el punto, hombre, el problema nunca va a estar en la intención que Dios tiene para nosotros como hijos, porque Dios tiene buenas intenciones para nosotros como hijos. El problema del asunto está en que si las intenciones que Dios tiene y lo que dice la palabra, nosotros podemos tomarlo. El problema está en tomar lo que ya en la palabra está prometido, no las promesas bíblicas, porque esas van a estar ahí y han estado ahí por 2000 años. O sea, las promesas están en la Biblia. El problema no es que las promesas estén en la Biblia, sino cómo hacemos para poder tomar lo que la Biblia dice para nuestra vida. Y mira, Dios plantea un asunto bien interesante también. Y yo desde antes de decirlo te quiero pedir perdón, porque yo creo que voy a decir algunas cosas que son, yo no sé si fuertes, pero voy a intentar ser puntual. Leo nuevamente Salmo capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo planteado por Dios para que todo lo que haga prosperará tiene que ver con elementos o características de algo que genere vida. Intento leerlo de forma literal. Él planta un árbol, está muy bien, pero Dios todo lo que pone, o sea, todos los componentes que van alrededor de este árbol,
tienen la misma característica del árbol. Y es que al final, el árbol, como es un organismo vivo, tiene que tener cosas al lado que también generen vida. Voy a intentar explicarme. Yo en estos días estaba leyendo un artículo de una universidad en los Estados Unidos y la persona que hizo el artículo colocaba una frase en inglés como flowers don't grow in the concrete. Es como que las flores no crecen en el cemento o en el concreto. Es como algo así. Y lo traigo a colación porque lo leí, yo creo que fue la semana pasada, hace algunos días, yo lo estaba leyendo hace 5 o 6 días, y ese artículo decía eso: flowers don't grow in the concrete. Es como que no puedes sembrar una flor en el concreto o en el cemento. O sea, Dios planta un árbol, pero todo lo que rodea el árbol que Dios plantó son organismos vivos como el árbol. O sea, Dios no planta un árbol, perdón que hable tanto pues de ese artículo que estaba leyendo, pero Dios no plantó un árbol y al lado le aplicó cemento. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios plantó un árbol, organismo vivo, pero lo pone junto a corrientes de agua, organismo vivo. Lo pone que dé su fruto en su tiempo, organismo vivo, porque el fruto es vida que viene de ese árbol. Dice que su hoja no caiga. O sea, ahí está la cosecha, organismo vivo. Y de esa manera es que podemos llegar a que al final todo prospere, porque el versículo termina diciendo: y todo lo que hace prosperará. Es muy sencillo. ¿No será que lo que está faltando en tu vida y en la mía para que todo lo que nosotros hagamos prospere es rodearnos de cosas, personas, características y situaciones que transmitan vida a nosotros? Porque las flores no crecen en el concreto. O sea, si necesitas que un jardín sea bonito, tenés que abonarlo, tenés que aplicarle agua, tenés que echarle los fertilizantes, y todo esto tiene que ver para darle vida. Yo creo que el problema nuestro está con que nosotros queremos el final del versículo 3. Ay, yo quiero que todo lo que yo haga al final prospere. Y nosotros hemos dejado la prosperidad o el estar bien, lo hemos dejado atado a una oración. O sea, Señor, prospérame. Señor, bendíceme. Señor, o sea, todo lo que nosotros hacemos para poder llegar a la frase esta de y todo lo que hace prosperará, nosotros lo hacemos en oración o lo hacemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, pero no estamos revisando que cuando Dios plantó el árbol, todas las características que rodeaban el árbol que Dios plantó fueron características de características que transmitieran vida para poder ayudar que este árbol plantado al final diera un buen fruto, que el fruto no cayera, que estuviera junto a unas corrientes de aguas, y que todo lo que haga le salga bien o que todo lo que haga prospere. ¿No será que lo que nos está faltando es rodearnos de personas que verdaderamente transmitan vida? Y yo te estaba pidiendo perdón al principio porque decir esto no es muy sencillo, pero o sea, hay cosas que hay que decir, hermanos. Hay gente que es nociva para que esté a tu lado. O sea, nosotros tenemos personas que son matasueños, que vos pensás en emprender un negocio y te dicen que una tía se quebró con eso mismo. O sea, hay gente que hay personas que son negativos profesionales. ¿Vos tenés una idea? No, quiero montar como una panadería. No, un tío tenía una panadería y eso vendió los primeros 3 meses. Después esa panadería se le quebró. Y lo que llamaba Pan Las Delicias. Y eso quebró. O sea, hay gente que son negativos profesionales. La pregunta es con mucho respeto porque vos manejas tu vida. Pero ¿por qué tenés esa gente negativa a tu lado? ¿Por qué permitís que personas negativas sean las que te den consejos? ¿Por qué tenés a gente que es, perdón, una palabra que está muy de moda ahora, por qué tenés gente tóxica al lado tuyo? Ah, ¿me estás diciendo, Américo, que tengo que ser un antisocial? Si vos me conocés, sabes que mi afirmación no es esa. O sea, hay gente que no tiene que entrar a tu vida y hay gente que sí tiene que entrar a tu vida. Y ojalá que las personas que entren a tu vida no sean personas dañinas, no sean personas negativas, no sean personas cantaletudas, no sean personas tóxicas. Perdón que utilice mucho esa palabra, pero es una palabra que está muy en el argot popular y todos la podemos identificar y entender. Que todo lo que haga prospere depende de si estamos rodeados de organismos, de situaciones, de cosas y personas que transmitan vida.
¿No será que tu oración de prosperidad y de querer estar bien no ha tenido mucha contundencia? Es porque lo que te rodea no está transmitiendo vida. Aquí Dios nos está mandando a revisarnos. O sea, ¿qué de lo que nos rodea no transmite vida? Porque si no transmite vida, es como si sembras una flor y el abono que le echas es concreto o cemento. No puede ser de esa manera. Entonces, como las flores no crecen en el cemento, por eso Dios el proyecto del árbol plantado, que es el ser humano, por eso el proyecto del árbol plantado, Dios lo pone junto a unas corrientes de agua. Como el árbol es un organismo vivo, el agua le va a transmitir vida. ¿Y por qué su hoja nunca va a caer? Porque bueno, tiene que ver con la bendición de Dios también, pero tiene que ver por en dónde está plantado. Es algo que constantemente le va a producir un fruto, sus hojas no van a caer y todo lo que hace le va a salir bien, o en todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está rodeado y el ecosistema que le rodea son características de algo que le genere vida al árbol que ya estuvo plantado. ¿No será que Dios te quiere bendecir? ¿No será que Dios quiere que todo lo que vos hagas prospere, pero vos estás un poco mal rodeado? No estoy hablando de hacer acepción de personas, de que no le volvás a hablar a la gente, porque si vos me conoces sabes que la intención no es esa. La intención mía es que vos revises qué cosas de las que vos tenés a tu lado son factores que están obstaculizando la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque para que todo lo que vos hagas prospere, tenés que estar en un ambiente adecuado para que esa prosperidad o bendición de parte del Señor pueda llegar. Deja de andar mal rodeado. Deja de escuchar malos consejos. A esa gente negativa sacala de tu vida. Ve, no es pecado que bloquees a una persona negativa de tus redes sociales. Hay gente que siempre está maldiciendo, diciendo groserías, diciendo que las cosas están mal. Hay gente que siempre está hablando mal de los gobernantes. Hay gente que siempre está hablando mal. Esa gente tenés que sacarla de tu vida. Porque se te va pegando como la bobada esa. Se te pega como ese mal espíritu y terminas después siendo un negativo en potencia. Entonces, hombre, no se trata de discriminar la gente. Yo creo que usted me conoce bien. No se trata ni de discriminar la gente, ni de hacer acepción de personas, ni de ahora pues clasificar quién entra y quién no entra en nuestra vida. Si usted me conoce bien, sabe que la intención de este mensaje no es esa. Pero sí estoy muy convencido por lo que Dios plantea en el Salmo, es que para que todo lo que nosotros hagamos prospere, tenemos que tener un ecosistema que genere vida, no gente que lo entorpezca. La bendición de Dios está lista para tu vida. Pero lo que vos tenés que hacer literalmente es sacar a esa gente que... y no es únicamente la gente, sacar la gente, las características, los empleos, las condiciones, los consejos que estás escuchando. Hay cosas que te van a matar el espíritu, hay cosas que te van a matar el alma, hay cosas que te van a matar tu mente y tu corazón. Hay cosas que van a matar tu unción y tu conexión espiritual con Dios. Hay cosas que lo van a matar. Entonces, hombre, ¿qué tal si nosotros decimos, Dios, prospérame? Dios bendíceme, pero yo me encargo de que las situaciones que me rodeen sean situaciones positivas. Hombre, y eso no se trata de tener como una actitud positiva únicamente, no, se trata de ser sabio en qué negocio firmás, por dónde te metes, quién es tu consejero, qué gente lees por internet, qué gente seguís en redes sociales. Todo eso tiene que ver con rodearte de cosas que generen vida para que al final la bendición de Dios llegue a tu vida, para que al final tu hoja no caiga, para que al final des fruto en tu tiempo, para que al final todo lo que vos hagas sea prosperado por el Señor. De eso quería hablarte. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga mucho tu vida. Como siempre les he insistido en algunos de los videos, no dejemos de orar por las personas que ya evidenciaron contagios en sus familiares. No dejemos de orar por las personas que quedaron quizá en otras ciudades, lejos de sus casas. Y no dejemos de orar para que al final Dios pueda meterse en el corazón de las personas, porque yo creo que un tiempo como este es un tiempo preciso para que el Señor pueda convertirse en el Dios, Señor y Maestro de cada corazón. Es muy sencillo, como siempre lo he dicho. De pronto usted esté viendo este video por primera vez y es únicamente pedirle al Señor Jesús que entre en tu corazón. Y es muy sencillo, no hay un protocolo. No hay una manera errónea o acertada de hacerla. No es una oración al pie de la letra. No es decirle, Señor, yo al final creo que me siento un poco vacío. Sé que he hecho cosas malas que por ahí a vos no te gustan. Métete en mi corazón y convertite en el Señor de mi vida. Una oración como esas puede salvar tu vida de lo que sea. Porque al final
Cuando vos hagas esa oración, Dios empieza a encargarse de tu mente y de tu corazón y empieza a aparejar tu vida hacia el destino donde Él la quiere llevar. Eh, que Dios te bendiga muchísimo. Eh, y una oración, les quiero pedir el favor que hagamos una oración por las personas que no tienen un techo. Nosotros muchas veces, o sea, qué diferente que es el desespero nuestro, ¿no? O sea, nosotros muchas veces estamos desesperados porque no podemos salir de casa, pero tenemos alimentación, tenemos una cama y hay gente que está pasando esto del COVID-19, hay gente que la está pasando no como vos y yo que de pronto estamos en nuestras camas y en nuestras casas, hay gente que está pasando esta cuarentena debajo de un puente. Hay gente que está pasando una cuarentena lejos de su país. Hay unos que han sido desplazados por la violencia, unos que son inmigrantes. Entonces, mira que al final de la historia, eso tiene que levantar es una oración de acción de gracias por lo bendecidos y lo afortunados que nosotros somos. Pero de esa misma forma, pedirle al Señor que así como se ha puesto en sintonía con nosotros y así como nos ha bendecido, también bendiga a estas personas porque hay gente que está durmiendo literalmente en la calle. Y si a usted y a mí se nos hace difícil pasar una cuarentena en nuestras casas y el problema que tenemos es, uy, estoy desesperado porque no puedo salir. Imagínate pues el nivel pues que la gente se desespera verdaderamente por unas cosas que cuando uno las compara con otros, cuando uno compara nuestra vida y el desespero de nosotros con otras personas, es muy diferente. Porque ahora la gente no puede salir muchas veces de casa. Y había gente que se rebuscaba en el día a día, o sea, limpiando vidrios en semáforos, ahora los carros no pueden ni andar, o sea, son condiciones muy diferentes las que nosotros estamos viviendo en nuestro desespero con otra gente que tiene desesperos también. Entonces seamos agradecidos por lo que Dios nos ha puesto en nuestros hogares, pero una forma de ser agradecido también es orando y colocando a estas personas que no tienen comida, que no tienen sustento, que no tienen un techo en las manos del Señor, para que así como el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado a nosotros, Dios pueda guardarlos también a ellos. Que Dios les bendiga mucho, amada iglesia. Un abrazo especial y vamos para adelante. Yo sé que este plan no fue una sorpresa para el Señor. Este plan de la pandemia que estamos viviendo, a Dios no lo cogió por sorpresa. Entonces tengamos la confianza puesta en Él. Dios los bendiga y que Dios les cuide siempre.